Bueno, pues vamos a aprovechar para preguntar sobre esa conectividad a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que nos acompaña esta mañana, Jessica de León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, consejera, bienvenida. Muy buenos días. Vamos a hablar de la ley de alquiler vacacional, pero aprovechando que estamos mirando estos días a Venezuela y vemos que se pueden reducir esos números, el número de vuelos, estamos preocupados porque, claro, la cantidad de venezolanos que hay aquí en Canarias, estamos preocupados desde Canarias por lo que está ocurriendo también en su país. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestro archipiélago? Bueno, pues indiscutiblemente para los venezolanos que viven en Canarias, que se reduzca el número de vuelos, sobre todo es una mala noticia porque pierden aún más los lazos con su país y porque además están condenados a seguir viendo desde la distancia lo que está sucediendo en su país, que en estos momentos son circunstancias terribles, no solamente por el aislamiento que está sufriendo a nivel internacional esa dictadura, sino también por lo que ahora estamos conociendo de todas estas consecuencias, también en la reducción del número de vuelos para las personas que viven aquí, que ya aún así tenían que hacer una parada obligatoria en Madrid, y ahora pues saber de las personas que están en su tierra y conectar con ellos, o incluso que salgan para venir con destino a España, también puede complicarse aún más debido a esta pérdida de conectividad. Bueno, consejera, como decía Pilar, estamos aquí también para hablar de un asunto que sin duda va a marcar la actualidad en los próximos meses, porque se va a regular la ley de alquiler vacacional aquí en Canarias. De hecho, la ley va a llegar al Parlamento en octubre, probablemente se espera que entre en vigor antes de enero. Es una norma que quiere poner orden, quiere proteger al pequeño propietario, insiste el Gobierno. Así que le preguntamos, consejera, ¿por qué se está dando esa divergencia de opiniones con las asociaciones del sector de alquiler vacacional? Precisamente ayer hablábamos con representantes de ASCAP que no estaban en absoluto de acuerdo con el contenido de este texto y hablaban de falta de diálogo. Yo no entiendo cómo hablan de falta de diálogo, si ha habido un diálogo permanente y fluido, no solamente conmigo en reuniones formales e informales, sino también con los directores generales, ambos, con el viceconsejero e incluso con el secretario general técnico, donde habíamos quedado una suerte de compromisos que nunca llegaron a materializarse, tengo que decirle, pero no por inacción de la consejería, sino por inacción precisamente de ASCAP. Y además habíamos avanzado en todas las peticiones que había hecho la propia asociación, y muchas de las personas que alegaron, que se leyeron el anteproyecto y presentaron sus alegaciones al mismo, recordemos más de 3.033, y esas pasaban por consolidar a todas aquellas actividades que eran legales, no consolidar evidentemente a quien no cumple hoy el decreto. Y eso es precisamente lo que recoge la normativa, consolidar a todas aquellas personas que hoy cumplen con el decreto que está en vigor, no con la futura normativa, que yo creo que ahí también se ha pues un poco desviado la atención de los pequeños propietarios, y lo que sí hacemos es volver a decirle a los propietarios que presenten esa documentación que acredita el cumplimiento del decreto que hoy está en vigor, el 113/2015, y donde pues lo que nosotros hacemos es parar, esa sigue siendo la columna vertebral de la ley, parar para ordenar el sector, parar para distinguir los legales de los ilegales, parar para sacar las viviendas de protección oficial del mercado. Creo que esto no exige ningún tipo de discusión. Las viviendas de protección oficial tienen que estar al servicio de los que menos recursos tienen, y por eso las pagamos como contribuyentes, y parar, desde luego, para sacar caravanas, autocaravanas, casetas de campaña, las que están en suelo rústico, que no es una imposibilidad que hace esta ley, no es una restricción de esta ley, sino es una restricción que está en la ley del suelo de los espacios protegidos de Canarias. El Premio Canarias del año pasado tiene una casa rural, y yo quiero que hablen más con el turismo rural de esta tierra, que se preocupa por levantar medianías, que se preocupa por la identidad cultural, a los que les pedimos un informe de patrimonio, a los que les pedimos un informe de cultura, que tienen que someterse a autorización previa y a una licencia, y frente al lado de esa vivienda está operando de forma irregular, no porque lo diga esta ley ni porque lo diga el decreto, sino porque lo dice la ley del suelo y los espacios protegidos de Canarias, que se aprobó en el año 2017 y que tuvo bastante representación en el Parlamento y aprobación y acompañamiento por parte de todos los sectores económicos en Canarias, donde dice que no se puede ejercer esa actividad ahí, y estamos hoy dándole una competencia desleal a ese sector que, por cierto, es el más débil de toda la cadena del turismo en Canarias. ¿Y qué puede hacer, consejera, el pequeño propietario que ahora nos esté escuchando para adaptarse a la nueva ley? El pequeño propietario no tiene que hacer nada si hoy cumple con el 113/2015. Y yo creo que esa es la gran clave del cambio, y por eso no entendemos la beligerancia de ASCAP.
Lo que sí tenemos que tener presentes es que las administraciones hoy tenemos un volumen que si el decreto 113/2015 hubiese funcionado, como dicen, que ya no hace falta regulación, sino aplicar bien o que haya más inspección, pues no hubiésemos tenido 61.000 viviendas de las cuales no podemos distinguir hoy lo que es legal de lo que es ilegal. Y por tanto yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso damos a los ayuntamientos de los cabildos 6 meses para que aprueben sus planes de comprobación. Comprobación no es inspección, la inspección la tiene que ejercer el Gobierno de Canarias. Comprobación es de todo el volumen de declaraciones responsables que tienen los cabildos y de todo el volumen de actividades clasificadas que tienen los ayuntamientos, unificar criterios entre las 3 administraciones y que se puedan depurar, insisto, lo que es legal de lo que es ilegal, de lo que hoy cumple el decreto, de lo que no cumple. Y los futuros que quieran incorporarse a la actividad de alquiler vacacional lo hagan ya, primero, con una ordenación donde los ayuntamientos digan dónde, cuántas y cómo las quieren, porque estamos asistiendo a un debate que no es único de Canarias, que está en todo el mundo, que lo llevan ciudades como Sevilla, Madrid o Valencia, donde por cierto gobierna mi partido, el Partido Popular, y donde se han aplicado moratorias, donde se ha dicho suspendemos licencias hasta que los ordenemos, suspendemos licencias hasta que zonifiquemos y suspendemos licencias hasta que logremos equilibrar el sector. El 90% se dedica al alquiler residencial o a que vivan las personas y el 10% a esta actividad turística. Claro, lo que decía ayer, Ascao, que la normativa que se va a aprobar aquí en Canarias es la más restrictiva de Europa, pero usted estaba poniendo ejemplos de situaciones que se están dando en otros puntos de la península que a priori pueden parecer incluso más restrictivas. No sé qué tiene que decir a esto. Bueno, en Baleares hay moratoria, en Málaga se han parado los pisos turísticos, además se han retirado licencias porque lo que ahora tienen es una declaración responsable, es decir, una manifestación de que yo cumplo con ese decreto, pero nadie durante todo este tiempo, nadie ha revisado las declaraciones responsables para ver si sus propietarios cumplen o no cumplen. Y cuando hablo de propietarios, hablo de grandes propietarios y de pequeños propietarios. Y también aquí tenemos que separar, y creo que el nuevo cambio que se introduce en este anteproyecto cambia esa dinámica y lo que impide en el futuro es que haya edificios donde el uso característico de la parcela sea el de alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque de facto son hoteles, porque de facto se comercializan como hoteles y de facto se publicitan como hoteles, y eso sí que es una competencia desleal para quien, insisto, ha optado por una autorización previa, una autorización definitiva en su cabildo, una licencia en su ayuntamiento, el que tiene que contratar determinados números de empleados en función de su categoría y el que les obligan a tener un socorrista, el que les obligan a tener ciertos servicios asociados a esas categorías. Y por tanto eso también viene a corregirlo el nuevo proyecto de ley. Los que están, evidentemente, pues han nacido al amparo de un decreto que tendremos que respetar, pero los que en Canarias en el futuro no puede seguir secuestrándose suelo residencial al servicio del uso turístico, porque para eso el planificador pensó en los suelos turísticos y por tanto creo que es devolverle a la ciudadanía lo que sus plenos votaron, lo que sus representantes y concejales votaron, y hoy sacar un plan de ordenación no es nada fácil. Tenemos muchísimos políticos en Canarias, primero algunos que no han terminado de hacer esa ordenación municipal y segundo, planes que se enquistan por el descontento y porque no se entiende precisamente la clasificación de los suelos. Y aquí hoy ese principio de especialización de uso que nos ha hecho, por cierto, un sector líder en el mundo, ha saltado por los aires. ¿Usted está a favor de una moratoria del alquiler vacacional? De facto, la ley cuando se apruebe para las declaraciones responsables hasta que los ayuntamientos ordenen. Y yo creo que esa es otra de las grandes fortalezas, que vamos a poder ordenar por fin el sector, igual que están ordenados el resto, igual que no hay un hotel colocado en suelo residencial, igual que no hay apartamentos turísticos en suelo residencial, igual que no hay turismo rural en asentamientos que no son agrícolas o suelos rústicos. Por lo tanto, yo creo que merecemos que todos los sectores estén colocados donde les corresponde. Ante esta ley que, como comentábamos, puede llegar al Parlamento en octubre, a ver si está en vigor antes de enero, se dice que se ha disparado el número de registros de viviendas vacacionales. Al final, ¿puede haber tenido el efecto contrario? Hombre, es evidente que cuando alguien anuncia una normativa, es evidente que el que está en ese sector, primero le generamos incertidumbres, y yo de aquí les pido disculpas porque hay muchos intervinientes, algunos de los cuales creo que ni siquiera se han leído los cambios, otros no se han leído la ley del suelo, otros confunden lo que es un apartamento con una vivienda y quién ordena cada cosa o qué ley ordena cada cosa, y yo sí les quiero pedir disculpas en ese sentido. Pero en datos,
y para contestar directamente a la pregunta. El INE dice que entre el 20 y el 24 en Canarias ha habido un 22% de incremento de esta actividad. En Navarra o en Cantabria, que han anunciado regulaciones, ha habido un 45% de incremento de esta actividad. En datos en Canarias, entre noviembre del 22, con otro gobierno, que ahora parece que tiene la solución al problema, hasta noviembre del 23 ha habido un incremento de un 23%. Entre noviembre del 23, que es cuando este gobierno inicia el plazo de consulta pública que finaliza finalmente con la respuesta a todas esas sugerencias en febrero del 24, hubo entre noviembre del 23 y noviembre del 24 un incremento del 23%. Es decir, mismo incremento sin regulación que con regulación. Es evidente que se están produciendo inquietud en el sector, que hay mucha gente que por si acaso pide la licencia, que es algo que también le he escuchado decir a la representante de ASCAP, y claro que sí, por eso la ley también incorpora que si en el plazo de un año esas, por si acaso, no tienen actividad económica, pierden su declaración responsable. Bueno, pues estamos casi terminando, consejera. Imaginamos que a lo largo del trámite parlamentario, rápidamente, pues todavía cabe alguna modificación al margen de esas 3.000 alegaciones que se han incluido, ¿no? Por supuesto que sí, aquí no se para la ley, evidentemente ahora está sometida a todo lo que tienen que decir los centros directivos de Canarias. El Consejo Económico y Social también nos ha hecho llegar sus recomendaciones, se someterá al Consejo Consultivo, de ahí irá al Parlamento. Los grupos también espero que tengan algo que aportar a la ley, todavía no les he escuchado, fundamentalmente a los de la oposición, más allá de replicar de forma yo creo que oportunista e irresponsable lo que dice la calle para congraciarse con la calle, pero desde luego nada que tenga que ver, que sea edificante con la norma y que pueda dar respuesta a los propietarios y también a la sociedad canaria, porque frente a legítimos intereses de propietarios tenemos que recordar también que hay 2.200.000 canarios, muchos de los cuales necesitan, por ejemplo, una vivienda para vivir, y es verdad que el alquiler vacacional no les va a solucionar el problema de vivienda. Tenemos un problema enorme con la ley estatal de vivienda que desprotege al propietario, pero es verdad que esa falta de vivienda, esa emergencia habitacional que ha declarado Canarias, tiene también un pequeño porcentaje de relación con el alquiler vacacional. Bueno, desde luego, el problema de la vivienda, el problema que no tiene nada que ver del alquiler vacacional, que serán algunos de los asuntos que marquen los próximos meses, también ahora en el Parlamento porque llega la ley. Consejera de Turismo, Jessica de León, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días.